Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Ha sido esta semana una semana de muchas bendiciones y de muchas cosas nuevas. Y doy muchas gracias a Dios por las oportunidades que Él nos da de servir en medio de estas dificultades. Él es el que provee los recursos, Él es el que abre las oportunidades. Todo lo que Él necesita es que nosotros estemos en el punto correcto que debemos de estar, interpretando su voluntad y deseosos de actuar bajo su dirección y bajo su liderazgo. Así que en medio de esta situación que se ha prolongado por tanto tiempo, nosotros seguimos adelante predicando la palabra del Señor, conociendo más de lo que Él quiere decirnos a nosotros y también haciendo más cosas para su reino. Venimos hablando acerca del discipulado, y el discipulado es algo que muchas veces no es muy popular, porque es muy exigente, porque de pronto es muy lento, porque posiblemente no es muy emocionante, quién sabe qué tantas cosas era, pero definitivamente el discipulado es lo que nos da a nosotros las posibilidades de tener un crecimiento oportuno. Dios tiene muchas formas de hacer crecer su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo empezó la iglesia? Bueno, ya tenemos el libro de los Hechos que nos dice algunas cosas acerca de cómo empezó la iglesia. Pero es muy importante que nosotros tengamos claro esto. ¿Por qué? Porque nosotros, los ciudadanos de este tiempo, pues nacemos ya con la idea de que la iglesia es un lugar, que la iglesia es un monumento, es una construcción impresionante, grande. Y cuando se habla de iglesia estamos pensando en eso, en la iglesia, en una construcción grande, en un lugar. Entonces, cuando se nos dice que por esta cuestión de la pandemia no se puede abrir la iglesia, no se puede reunir la iglesia, entonces nosotros pensamos que estamos como atados, que tenemos dificultades para adorar, pero no es así. Si nosotros miramos la escritura, nos damos cuenta que la iglesia no empezó con un templo, con un lugar grande. Había un templo, sí, pero no era un templo como el que nosotros tenemos ahora, que es para congregar y congregar personas. Era un templo para hacer los sacrificios, era un templo para tener las cosas para hacer las adoraciones al Señor los sacerdotes, pero no era más, era algo más simbólico de la presencia de Dios. Pero en estos tiempos, después de la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera individual en cada persona. Y el Señor Jesucristo lo anticipó: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí ya estoy en medio de ellos. La casa jugó un papel muy, muy importante en el comienzo de la iglesia. La casa, desafortunadamente, después del siglo III, más o menos para el 312, cuando el cristianismo había avanzado tanto, había permeado todas las estructuras del Imperio Romano, la religión cristiana dejó de ser perseguida y comenzó a ser legalizada y a ser como la religión del Estado. A partir de ese momento, la iglesia deja las casas y comienza a construir templos. Y se va dejando paulatinamente el sacerdocio de cada creyente para dejar el oficio sacerdotal en una persona, o el oficio pastoral en una sola persona, manejando toda una congregación. Y eso es lo que nosotros hemos heredado hasta el día de hoy, a pesar de la Reforma Protestante, a pesar de diferentes movimientos y cambios. La iglesia, después del siglo III, 312, recuerde siempre Constantino, después de eso la iglesia nunca pudo volver a ser la iglesia que el Señor Jesucristo había establecido realmente. ¿Por qué? Porque la iglesia abandonó la base, abandonó su ADN. ¿Cuál era? Hacer discípulos, y hacer discípulos a partir de su propia casa, a partir de su propia casa. Entonces, lo más saludable sería trabajar en casa
hacer discípulos en casa, crecer como discípulos en casa, en nuestros trabajos, en grupos pequeños y reunirnos en el grupo grande para celebrar lo que el Señor está haciendo en nuestras casas. Quisiera que habláramos algunas cositas. ¿Cómo usó Jesús o para qué usó Jesús las casas? Sería la pregunta que tengo aquí. Tengo tres respuestas rápidas y la primera la encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 38 a 41. Lucas capítulo 4, versículos 38 a 41. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón, que tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. ¿Para qué usó Jesús las casas? Para sanar, para visitar y para sanar. Dice que él estaba en la sinagoga, y de ahí se caminó hacia la casa de Simón Pedro, y ahí la suegra de Simón Pedro pues estaba enferma, y Jesús la sanó. Vemos que la casa para Jesús era un lugar para manifestar su poder, era un lugar para manifestar su misericordia, era un lugar para estar con amigos, para atender las necesidades de sus amigos, era un lugar no tan formal como la sinagoga, sino que era un lugar más de descanso, como de relajación. Fue a hacer una visita y se encontró con un enfermo y lo sanó, fue movido a misericordia y lo sanó. Eso también lo hace el Señor Jesucristo en el día de hoy a través de nosotros. El ir a una casa o el estar en una casa, y si hay alguien enfermo, pues ¿por qué no orar, colocar nuestras manos sobre ellos? No porque el colocar manos sobre ellos sanen, sino porque es una forma de significar que nos sujetamos a la dirección de Dios, y es Dios quien sana al enfermo cuando nosotros oramos con fe, sabiendo que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Entonces Jesús usó las casas para sanar enfermos, para visitar y para mostrar su misericordia. También en Marcos es un pasaje también muy conocido. Marcos capítulo 2 nos presenta una historia que es un poco pintoresca por la forma, pero es una historia muy impactante. Mire cómo dice a partir del versículo 1, Marcos capítulo 2, versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Para qué usaba Jesús las casas? Bueno, para mostrar su poder, para mostrar misericordia, pero también para salvar y para colocar en evidencias también a aquellos que todavía dudan, y a aquellos que son incrédulos, que son escépticos. Pues Jesús usó la casa para hablar a esas personas escépticas, para mostrar su poder sobre una persona enferma, sobre la muerte y sobre la vida y sobre la enfermedad, mostrar su poder. Ahí eso es lo que vemos nosotros. Entonces la casa jugó un papel muy importante en el ministerio de Jesús. No lo vemos haciendo todos esos milagros en los templos ni en la sinagoga, lo vemos más en las casas haciendo este tipo de ministerio. Y en Lucas
capítulo 19 está otra historia muy interesante, por cierto, pero solamente vamos a mirar el versículo 5 y el versículo 9 del capítulo 19. El versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, fue un encuentro público, pero Jesús se autoinvita para ir a la casa de este hombre. Para ir a la casa de este hombre. Él pudo haber resuelto las inquietudes de Zaqueo en ese momento. Zaqueo solamente deseaba verle. Jesús solamente pudo, bueno, aquí estoy, mírame, consérvame y sigue su camino. No, él se autoinvita y dice: hoy voy yo a tu casa. Hermano, la casa es muy importante en el ministerio de Jesús. Nuestras casas son importantes. Nuestras casas en el día de hoy, no importa si solamente tiene una habitación, no importa si no está bien arreglada, no importa si es de los mejores materiales, no importa si no la hemos pagado, no importa si vivimos de renta, no importa, pero en nuestra casa, el lugar donde nosotros habitamos, ese lugar debe ser llenado con la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vive en mí, Él vive en mi corazón, y nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Si Él vive y mora en mi corazón, entonces Él es la persona importante en mi casa y Él quiere hacer cosas tan importantes. Ahora miremos el versículo 9. El versículo 9 dice, ¿a dónde estamos? Versículo 9 dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, mire, Jesús usó la casa, no usó el espacio público, usó la casa de Zaqueo para salvar a Zaqueo y también para confrontar a los principales escépticos y tradicionales y personas que no creían, que no estaban sino murmurando. A eso es lo que nosotros encontramos ahí. Entonces Jesús usó la casa, usó las casas de las personas para hacer su ministerio. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en el día de hoy. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿En el templo? Sí, allá está la presencia de Dios, pero recuerde que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo desde el momento en que yo le acepté como Señor y Salvador de mi vida. Desde ese momento el Señor entró a mi ser y Él no va a salir de allí. Y entonces el Espíritu Santo quiere obrar de una manera especial, quiere manifestar el poder de Dios, quiere manifestar la misericordia de Dios, quiere manifestar la salvación de Dios a través de mi propia vida. ¿Y dónde mejor? En mi casa, el lugar donde mejor me conocen a mí. Entonces, qué importante es la casa. La casa es el punto de partida de la iglesia. Yo pienso que cualquier iglesia que quiera pensar que va a ser una iglesia sana, una iglesia saludable, tiene que tener las casas de sus hermanos, de los miembros, de los que componen la iglesia, debe ser como el centro de adiestramiento, el centro del discipulado. Esa casa donde se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta el discipulado, el crecimiento, la devoción, la consagración. Esa casa, es en la casa. Después es más fácil de casa salir así con esa llenura para entrar en el templo a la celebración grande con todos nuestros hermanos y compartir de todas las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y más adelante, por ejemplo, si seguimos leyendo el Nuevo Testamento, encontramos en Hechos 12:12 que la casa de María era una casa de oración. Y ahí se reunían los discípulos y otros discípulos más, era una casa grande. Entonces ahí había muchos hermanos reunidos orando por Pedro, orando por los líderes, orando por la situación que estaba sucediendo. Una casa de oración. Los hermanos se reunían en esa casa para orar. También en Romanos capítulo 16, versículos 3 a 5, el apóstol Pablo habla de Priscila y Aquila, una pareja de líderes que colaboraban bastante con el apóstol Pablo, pero ellos también tenían una iglesia en su propia casa. Ahí llegaban los hermanos para reunirse, no solamente para hacer cosas, y no tenían la casa solamente para vivir, ellos tenían la casa como el centro donde los hermanos llegaban para adorar al Señor. En Colosenses capítulo
4, versículos 15, el apóstol Pablo habla de una mujer llamada Ninfas. Posiblemente esta mujer tenía una casa en la Odisea y ahí se congregaban los hermanos, en esa casa. Ahí se congregaban los hermanos para adorar, para orar, para interceder por los enfermos. En Filemón, versículo 2, nos encontramos con este hombre. Era un rico que había sido convertido a la fe cristiana y como rico pues obviamente tenía una casa grande y allí también se reunía la iglesia. Y el mismo apóstol Pablo en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles dice que estuvo por 2 años en una casa alquilada en Roma, él siendo prisionero en casa, o sea, prisionero domiciliario, era el apóstol Pablo. Y dice allí que por 2 años estaba en esta casa alquilada y no dejaba de predicar el evangelio y de alcanzar a otras personas y atender a todas las personas que llegaban ahí. Como quien dice, la casa que el apóstol Pablo alquiló para su encierro domiciliario sirvió como centro de predicación y centro de atención a todas las personas que necesitaban orientación. Hermanos, posiblemente usted pueda decirme, no, pero es que ese fue el apóstol Pablo. Posiblemente usted me pueda decir, no, es que ese era Jesús. Pero recuerde, Jesús y el apóstol Pablo son modelos para lo que sigue ahora. Eso es lo que debemos ser nosotros. En estos tiempos de encierro, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde los templos están cerrados, en estos tiempos donde hay muchas restricciones para reunirnos en público, para cantar, para adorar, pues qué mejor que volver al principio de la Escritura, al principio que nos habla el Nuevo Testamento. Ese principio es que las casas son es el mejor lugar para trabajar, para alimentar nuestra fe y para alcanzar a otras personas. Hermanos, amigos, no esperemos que se reabran los templos para comenzar a demostrar nuestra fe. No, es en nuestras casas donde trabaja esta adoración, porque recuerde, Dios está en nuestro corazón y Él está buscando gente para salvar. Él tiene los que han de ser salvos, Él añade los que han de ser salvos, pero Él te tiene a ti y a mí para alcanzar a esas personas. Y nos tiene a nosotros y tiene nuestras casas. Qué mejor que podernos reunir para hablar del Evangelio, para presentar el amor de Dios y también para sanar, para ser instrumentos de sanidad para otros. Nosotros podemos orar por los enfermos y el Señor en su misericordia puede responder de una manera categórica para mostrar su poder y nosotros poderle dar honra y gloria. Qué bueno, hermanos, que podemos estar un tiempo compartiendo la palabra de Dios, alimentando más nuestro espíritu y sobre todo mirando posibilidades en las cuales Dios nos está desafiando y Dios nos está llamando para tener un compromiso de seguir ensanchando su reino aquí en la tierra. Hermanos, recuerde, Dios nos ha llamado a la salvación. En su gran misericordia, Él nos ha dado una nueva vida y ha colocado su espíritu en nosotros y su espíritu mora en nosotros, pero eso no es simplemente para que usted y yo vivamos bien y estemos contentos porque ya nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. No, es para que usted y yo hagamos discípulos, para que usted y yo alcancemos a otros. Qué bueno que nosotros hoy podamos hacer una oración diciendo, Señor, quiero empezar a ser un discípulo y a ser discípulos, un discípulo que hace discípulos. Ayúdame, dame las palabras para alcanzar a mis hijos, dame las palabras para alcanzar a mi esposa, dame las palabras para alcanzar a mi cónyuge, dame las palabras para alcanzar a mis familiares, dame las palabras para alcanzar a mis amigos, muéstrame oportunidades, un asado, una comida, alguna cosa podemos hacer. Yo sé que en este tiempo no podemos hacer reuniones grandes, pero sí podemos hacer reuniones pequeñas en nuestra casa, con otra familia, podemos reunirnos y compartir del amor de Dios. Dios quiere sanar a esos amigos, Dios quiere salvar a esos amigos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y ya me encontró a mí, ya me salvó a mí, ahora a mí me corresponde ser ese instrumento que Dios va a usar, así como Él usó un instrumento para alcanzarme a mí, Él va a usarte a ti como instrumento para alcanzar a otros. Y qué bueno que tienes tu casa y ahí pueden llegar personas.
Hay personas que pueden llegar preguntando cosas o para hablarte de alguna necesidad y ahí estás listo para compartir la palabra. Qué bueno, mis amados hermanos, que podemos saber que no estamos ociosos, sino que podemos seguir adelante ensanchando el reino de Dios aquí en la tierra. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Que este tiempo sea un tiempo de crecimiento, un tiempo de paz, un tiempo de disfrutar de la presencia de Dios y sobre todo hacer su voluntad y viendo a otros cómo se acercan a la salvación a partir de nuestro testimonio en nuestras casas. Que Dios les bendiga, mis amados.